Bienvenidos a la Fe Divina. Hoy vamos a hablar cómo resistir las pruebas. Bienvenidos fieles oyentes una vez más a los caminos del Señor, el cual hoy vamos a hablar sobre cómo resistir las pruebas. Sí, hoy el Señor quiere que tomes fuerza, ánimo para seguir con estas cargas que quizás hasta el día de hoy se te han hecho muy pesadas, pero es Él quien te quiere hacer descansar. ¿Y cómo quiere Él enseñarnos a resistir estas pruebas? Basándonos en la historia de Job. Hoy Dios nuestro Señor Jesucristo, a través de la historia de Job, nos quiere enseñar cómo resistir estas pruebas. Quizás muchos de ustedes, fieles oyentes, como yo, hemos leído o escuchado del libro de Job, su historia, el cual él fue un hombre muy rico, con una gran virtud, grandes bienes materiales en su familia, una gran esposa, hijos. Él fue un hombre muy próspero, bendecido, y en su salud muy sano. Pero llegó el tiempo de la prueba y él perdió todo, fieles oyentes. Quizás los que ya conocemos la historia saben de lo que estamos hablando, y quizás tú que no la has leído o no has escuchado, aquí te damos a conocer lo más importante de Job, el cual en ese tiempo de prueba, él perdió todo. Perdió su esposa, perdió sus hijos, animales, bienes, pasó por muchas dificultades y lo perdió todo. Él no salía de una prueba cuando ya le llegaba la otra. Era una noticia tras otra y tras otra y tras otra. Pero aún así, él nunca dejó de perseverar. Él nunca dudó. Y así, llegara lo que llegara, él siempre lo aceptaba con fe, con esperanza y con amor. Hubo un momento en que ya, cuando se acabaron las malas noticias de todos sus bienes, sus propiedades y familia, por último en su cuerpo le cayó una lepra. Él cayó enfermo de este mal, el cual ya él decía: no hay nada más en que me toque, Señor, ya solamente me queda es morirme. Pero aún así, en medio de esta situación, al verse lejos, porque en ese tiempo esta enfermedad hacía que todos los que la padecieran se aislaran, y aún así solo, él seguía luchando contra todas estas adversidades y pruebas, las cuales muchas de ellas lo llevaron a él a pensar: bueno, y todas estas situaciones malas, noticias malas, y en mi enfermedad, Señor, ya todo lo perdí. Un día tú me lo diste, hoy ya lo pierdo. ¿Ahora qué me queda? En fin, son situaciones que quizás, como Job, muchos de nosotros podemos estar pasando estas situaciones. Pero lo único que hacía él era orar y seguir adelante, confiar en Dios. Hoy en día muchos de nosotros, y me incluyo también, hemos pasado por muchas pruebas, que quizás hemos leído la historia de Job y nos encanta leerla porque es algo que nos da como ánimo, fortaleza, muchas situaciones hermosas que pasan por nuestra mente y nuestro corazón. Pero cuando nos llegan las pruebas en realidad a nuestras vidas y nos toca a nosotros sufrir estas noticias de Job, ya sea en lo económico, sea en lo familiar o en la misma situación de salud, es cuando nosotros ya no sabemos afrontarlas. Se nos olvida la historia de Job, porque nos llega la duda, o no confiamos en Dios, o simplemente ya decimos que lo hemos perdido todo, así como Job. Él perdió todo, hasta su salud. Él ya le dijo al Señor: ya, ¿qué más me queda? Solo la muerte. Y aún así el Señor le daba oportunidad y él oraba y le pedía a Dios. Así que, fieles oyentes, nosotros tenemos que ser como Job, confiar hasta el último momento, orar, no desfallecer, seguir adelante como lo hizo él.
Muchos de nosotros al leer esta historia decimos, uy, este Job era tremendamente fuerte, quizás yo no lo hubiera resistido. Pero cuando estamos de la mano de Dios y con Él, todo se puede, fieles oyentes. Así que no nos quedemos solo con la admiración. El que Job haya hecho todo lo que hizo y soportó. Pidámosle a Dios que seamos como Él, fuertes en la fe, en la esperanza, en el amor, y que pese a lo que estemos en estos momentos pasando, no sé cuál sea tu inconformidad, en la salud, en la familia, quizás un propósito, desempleo, situaciones difíciles de deudas, embargos, situaciones judiciales, en fin, solo Dios conoce cada una de sus situaciones y sus corazones. Vamos a decirle al Señor que nos dé la fuerza para empezar a aplicar la historia de Job en nuestras vidas. Les invito a ustedes, fieles oyentes, que si pueden cerrar sus ojos, vamos a orar a Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a confrontar, a perseverar y a seguir adelante con nuestras pruebas. De una u otra manera el Señor tiene que probarnos, porque dice la palabra de Dios que el oro se tiene que probar en el fuego para ver de qué calidad es. Lo mismo la plata. Así que nosotros también tenemos que ser probados en el horno ardiente. ¿Y cómo es este horno ardiente, fieles oyentes? Estas situaciones. Solo que Dios pide que seamos como este hombre, fuerte, fiel y seguidor en esperanza a Dios nuestro Señor, como lo fue Job. Padre celestial, Señor Jesucristo, Divino Maestro, Espíritu Santo de Dios, nos regocijamos, Señor, en la historia de Job. Ayúdanos, Señor, a siempre estar vigilantes y que todo lo que nosotros leamos a través de su palabra, las historias de estos grandes personajes bíblicos como el día de hoy que estamos hablando de Job, se conviertan para nosotros, Señor, en ese principio, en ese referente, Señor, para seguir adelante. No nos quedemos solamente en leer, escuchar quizás y no darnos cuenta de la gran importancia de estas historias bíblicas. Nos enseñan a ser hombres y mujeres fuertes en la fe, llenos de esperanza. Nada se ha perdido, fieles oyentes. Hay que creerle a Dios a través de su palabra. Y si de pronto decimos, es que esto no le ha pasado a nadie, le pasó a Job y hoy nos puede estar pasando a nosotros. Adelante, con fe, con esperanza, con amor. Dios está con nosotros y Él no va a permitir que nadie se venga contra nosotros. Así un ejército nos rodee de enemigos, de males, el Señor está con nosotros y Él los destruirá y esos males caerán en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Porque el fuego ministerial de Cristo nos hace limpios y libres de estos males. Por eso, Señor, toma cada vida, cada ser y da a cada uno de ellos, Señor, lo que creas que es más conveniente y concédeles la paz y la unidad, la ayuda celestial, la sabiduría, el entendimiento, Jesús, el discernimiento para actuar de la mejor manera, sin cometer errores que nos perjudiquen o que nos alejen de su presencia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por acompañarnos en la Fe Divina. Si este mensaje ha sido de bendición, compártelo, suscríbete y activa las notificaciones. Hasta la próxima.